Vamos a ir ejemplificando lo que estamos hablando de lo que es la centralización, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito centralizado, la Administración Nacional Centralizada la integra el órgano ejecutivo nacional conformado por el presidente del Estado, la vicepresidencia del Estado y los ministerios del Estado. Estaremos hablando presidencia y vicepresidencia y los ministros de Estado, ¿no? Que es una estructura del órgano ejecutivo que en este caso estaríamos hablando de un nivel centralizado, pero que obviamente podría convertirse en descentralización, desconcentración, cuando hablamos de los viceministerios o las diferentes direcciones. Centralizada se encuentra integrada por entes nacionales descentralizados de naturaleza institucional, de servicios y de carácter rentable. Entidades autárquicas se caracterizan por realizar actividades específicas de servicios no rentables y poseer personalidad jurídica y patrimonio propio. Las empresas públicas se caracterizan por ser entes descentralizados institucionales que realizan actividades rentables de servicio, industria y financiera. En esto estaríamos hablando, por ejemplo, de las empresas públicas. Entel, por ejemplo, sería una empresa pública, ¿no? Descentralizada, la Administración Nacional centralizada y descentralizada se desconcentra territorialmente en el ámbito departamental, provincial, municipal y cantonal. En el caso, por ejemplo, antes se conocía como prefecturas, hoy vamos a poner gobernación. Hay la delegación presidencial, que viene directamente relacionado con el gobierno central, y las unidades desconcentradas. La administración departamental autónoma. En tal sentido, la administración departamental centralizada comprenderá el órgano ejecutivo departamental autónomo integrado por el gobernador y sus órganos administrativos dependientes, lo que serían las secretarías, direcciones departamentales, así como los órganos legislativos de la Asamblea Departamental, que obviamente también va a tener sus unidades jurídicas, etc. Con la incorporación y reconocimiento constitucional en el artículo 280 de los gobiernos provinciales y autónomos, se configura la administración provincial autónoma, que en el ámbito de su jurisdicción será centralizada, desconcentrada y descentralizada y desconcentrada. Si recordamos el artículo 280 de la Constitución Política del Estado, que me voy a permitir a leer, ¿no? Habla sobre las autonomías regionales, que en Bolivia solo contamos con una momentáneamente, como es la región del Chaco. Dice, artículo 280, parágrafo primero, la región conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales que compartan cultura, lengua, historia, economía y ecosistema, en cada departamento se constituirá como un espacio de planificación y gestión. Excepcionalmente, una región podrá estar conformada únicamente por una provincia que por sí sola tenga las características definidas para la región. En las conurbaciones mayores a 500.000 habitantes podría conformarse las regiones metropolitanas. En el caso, por ejemplo, en el departamento de Cochabamba, existe la región metropolitana, como son los municipios, por ejemplo, Cercado,
Colcapirua, Tiquipaya, Quillacollo y Sacaba. Eso es lógicamente en estructuración, ¿no? En la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones. Donde se conformen regiones no se podrá elegir autoridades provinciales. Parágrafo tercero. La región podrá constituirse en autonomía regional a iniciativa de los municipios que la integran, vía referéndum en sus jurisdicciones. Sus competencias deben ser conferidas por 2/3 de los votos del total de los miembros del órgano deliberante departamental. Artículo 281. El gobierno de cada autonomía regional estará constituida por una asamblea regional con facultades deliberativas, normativo, administrativa y fiscalizadora en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo. Y obviamente estas van a ser delegadas por el gobierno departamental, como ya saben. La administración municipal autónoma. Con reconocimiento a la Constitución Política del Estado en el artículo 283, que nos habla sobre las autonomías municipales, de facultades legislativas a los consejos municipales, las municipalidades, que son la alcaldía y el consejo, dejan de ser entidades descentralizadas de tipo territorial y se constituyen en entes autónomos dotados de órgano ejecutivo y legislativo municipal. Obviamente las municipalidades anteriormente se conocían o se entendían que eran entidades territoriales descentralizadas. Hoy en día cambia esa estructura y constituyen obviamente en gobiernos autónomos. La administración municipal autónoma está constituida por órganos administrativos, entidades autárquicas, empresas públicas y unidades desconcentradas. Una empresa municipal, por ejemplo, sería EMSA, que es la empresa municipal de servicio de limpieza, ¿no? Estas que recogen la basura. Otra sería EMABRA, ¿no? Que es la que se encarga del mantenimiento de parques y jardines. La administración municipal en el ámbito autónomo también vamos a encontrar la centralizada, descentralizada, perdón, y desconcentrada. Centralizada, vamos a decir que la administración municipal centralizada comprende la alcaldía municipal, integrada por el alcalde municipal y sus oficiales mayores, secretarías, directores municipales, designados y removidos en su cargo por el alcalde, ¿no? Ahí estaríamos hablando de la estructura centralizada del gobierno municipal en el ámbito ejecutivo. Descentralizada, estaríamos hablando de la administración municipal descentralizada, está integrada por las entidades autárquicas y empresas públicas municipales. Y desconcentrada, estaríamos hablando de la administración municipal desconcentrada, comprende las unidades territoriales desconcentradas del órgano ejecutivo municipal, de las entidades autárquicas municipales y las empresas públicas municipales que se sitúan en los distritos municipales y cantones. También existe obviamente lo que es la reforma constitucional y la participación ciudadana que ha ido sufriendo nuestra legislación. La actual constitución en el artículo 166 prevé que será elegida la candidatura a presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional que haya reunido el 50% de los votos más uno de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo de 40%
de los votos válidos con diferencia con el segundo del 10%. ¿No? Esto es una reforma de la participación ciudadana. La ley 1654 de 28 de julio del 95 de descentralización administrativa no es sino una ley de desconcentración administrativa, ya que establece la transferencia y delegación de competencias de un órgano administrativo superior a un órgano inferior y por ende subordinado a otras instancias. En el caso del gobierno central, ¿no? Y el gobierno, la prefectura que era anteriormente. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Doctor, ¿Sí? le habla Rocío. Tengo una pregunta. Tomando en cuenta que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación son los que se encargan de poder desembolsar a los municipios lo que serían para, o sea, el presupuesto para los recursos, ¿cómo podría estarse aplicando la autonomía, doctor, si es que los municipios dependerían de estos dos ministerios? Esa es mi pregunta. Ya, en el ámbito económico no nos olvidemos que cada uno de los gobiernos autónomos tienen ingresos propios y tienen ingresos que son desembolsados por el gobierno central por lo que es la participación y el impuesto a los hidrocarburos, del IDH. Entonces, ahí vamos a ver de que la ley financiera va a establecer la designación presupuestaria para diferentes gobiernos departamentales, regionales y municipales. Pero no nos olvidemos que la toma de decisiones de estas instancias ya son propias. ¿Me dejo entender? Ya no existe, digamos, a ver, quiero que podamos comprender que la Constitución Política del Estado reconoce las autonomías, ya hemos visto eso, ¿ya? Pero lastimosamente hay ciertas limitaciones a estas autonomías, porque no nos olvidemos que las autonomías en diferentes puntos doctrinales hay diversos tipos de autonomía. La que vivimos hoy en día en Bolivia es una autonomía singular. ¿Por qué? Porque puede administrar sus recursos, puede elegir a sus autoridades, puede generar sus propios recursos también, pero en algunos casos, obviamente, existe todavía una dependencia de la entrega de recursos. Hace una semana atrás, por ejemplo, existía una denuncia por parte de la gobernación que señalaba y decía, ¿no?, que se estaba reduciendo en el presupuesto de la gestión 2021, desde la próxima gestión, más de 50 millones de bolivianos. He ahí, por ejemplo, que estaríamos manejándonos todavía desde un punto de vista centralizado el manejo de ciertos recursos. Pero no nos olvidemos que el gobierno municipal y el gobierno departamental también tienen recursos propios. ¿Me dejo entender? Doctor, sí, ¿se podría realizar una acción de cumplimiento hacia el gobierno? ¿Los municipios podrían realizar esto ¿En para qué poder ámbito? ¿En qué desembolsar, aspecto? para que les puedan desembolsar? ¿El desembolsar qué? ¿Recursos? Claro que sí, obviamente, si el gobierno central, por ejemplo, no desembolsa los recursos generados por el municipio o que le corresponden por el IDH, obviamente estos van a reclamar al gobierno y van a recurrir a las instancias legales pertinentes para su cumplimiento, ¿no? Está expedita el procedimiento para poder exigir esto. ¿Ya?
Doctor, Gracias, doctor. Sí, María. acotando lo que usted indica, doctor, eh, como ya le había dicho, soy funcionaria de la alcaldía. Ya. Evidentemente nosotros tenemos recursos propios con los cuales contamos, Sí. porque estos vienen a través del pago de impuestos, vehículos, muebles y inmuebles. También tenemos el tema del Ministerio de Economía, que nos da el IDH, pero hay un punto muy importante, que nos da los recursos de participación popular. Nosotros trabajamos más que todo con participación popular. El tema de obras grandes que tenemos, como construcción de puentes, campos deportivos y un sinfín de cosas, lo hacemos directamente con recursos del PP. Eso para que puedan tener alguna disipación de ayudas y acotarle a lo que usted explicó hacia mis compañeros, doctor. Por otro lado, la gobernación sí depende, o sea, es una autonomía entre comillas, le diría, porque no tiene una autonomía total. Tampoco la alcaldía tiene una autonomía total, pero la alcaldía tiene más ingresos que la gobernación. La gobernación sí o sí depende casi en su totalidad de los recursos del IDH. ¿Por qué no tiene recursos propios? Por eso es que ha puesto el tema de recaudaciones, de legalizaciones, que tiene como que una legalidad con la Cancillería. De ahí emerge recursos propios la gobernación, pero no le da como para un sustento como institución. Y es por eso que sí o sí el IDH le ayuda y prácticamente es una economía de un 80% que tiene la gobernación, doctor. Eso quería resaltar. Sí, sin duda. Es cierto, ¿no? Ya desde el ámbito, digamos, de las instituciones, hay bastantes críticas que se pueden ir viendo. Eh, Muchas veces el gobierno central va haciendo estos recortes presupuestarios que afectan, lógicamente, a los intereses de las entidades territoriales. El reducirles presupuesto obviamente les ata de manos para poder cumplir con lo planificado en la gestión, ya que deben adecuarse al presupuesto que tienen para realizar las obras, ¿no? Es por eso, como habíamos visto, el tema de las autonomías, si bien, digamos, en la Constitución se reconoce esta libertad de elegir y poder administrar sus recursos, pero obviamente esto a nivel central todavía hay ciertos resquicios de lo que es el centralismo en Bolivia, ¿no? Porque todavía aún existe, digamos, ciertos procedimientos administrativos que van cortando esta autonomía. ¿Alguna duda de alguien más, por favor? Quiero mostrarles un video respecto a lo que es la descentralización, desconcentración administrativa desde lo que es un análisis jurídico de otro país. Bueno, lo vemos ya. Dos fenómenos de la administración pública basados en su estructura jurídica son los organismos descentralizados y los organismos desconcentrados. Ambos realizan funciones vinculadas al Estado, independientemente de su naturaleza administrativa. ¿Qué importancia tiene la autonomía o sujeción administrativa de un organismo para desempeñar sus tareas? ¿Qué diferencia marcan los organismos descentralizados y desconcentrados en el servicio a la sociedad? Para hablar de descentralización y de desconcentración, hoy nos acompaña la doctora Rosa Carmen Rascón.
Ella tiene su doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue servidora pública en Administración Centralizada y en Administración Paraestatal. Es profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM. También está con nosotros el doctor Gustavo Rendón Huerta. Él es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue subprocurador fiscal de Asuntos Penales en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. Fue director jurídico consultivo en la Secretaría de Hacienda. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Muchas veces escuchamos en los medios, leemos en los medios sobre desconcentración y descentralización administrativa. ¿Hay alguna diferencia o estamos hablando de lo mismo? No, son dos formas de organización administrativa totalmente diferentes. Podemos confundirnos. Por ejemplo, si yo estoy de pie frente al edificio, ese enorme edificio que tiene Comisión Nacional del Agua y Insurgentes, no sé realmente qué es, puedo hasta confundirme con una secretaría. Tiene esa dimensión también, ¿verdad? Pero ese es un órgano desconcentrado. No es a primera vista conocer el nombre de la institución lo que me va a permitir saber su naturaleza jurídica. ¿Y la descentralización qué sería entonces? Otra de las formas de organización administrativa, pero que ya no guarda dependencia, como la desconcentración, que guardan dependencia y subordinación al poder central, a la centralización administrativa. Y la descentralización administrativa se libera de esa jerarquía y tiene lo que hemos llamado autonomía en nuestro orden jurídico, y en otras latitudes jurídicas, en otros órdenes jurídicos se les llama autárquicos. Autárquicos. Sí. ¿Cuándo comenzó la descentralización y la desconcentración en nuestro país? Yo recuerdo, por ejemplo, que en el sexenio 1976-1982 comenzó a tener preponderancia el tema, pero antes habíamos hablado ya de esto. Sí, de formas de organización administrativa. De hecho, hay que decirlo, la ciencia de la administración es la que determina que cualquier forma de organización debe estructurarse de manera ordenada para poder funcionar. Entonces nos dice que, bueno, hay la centralización administrativa que guarda unidad de decisión, de acción, de mando, de control. Fue en cualquier organización el primer fenómeno que se da es la centralización. Los otros dos fenómenos, como bien decía la doctora, es descentralizar o desconcentrar. El problema es que semánticamente significan lo mismo. Exacto. Solamente, como bien señalaba la doctora, hay características muy notables. En nuestro país, como bien decía, la reforma administrativa de 1976 marcó formalmente el parteaguas para delimitar perfectamente estos tipos de organización. Pero desde principios del siglo XX ya habían nacido algunos organismos que tenían características descentralizadas o bien desconcentradas. Y tenemos organismos descentralizados. Tenemos organismos desconcentrados. Órganos desconcentrados. Órganos desconcentrados. Y más recientemente, organismos constitucionales autónomos. Otra categoría distinta. ¿Es otra categoría? Yo pienso es otra categoría distinta. Lo tendríamos que deslindar, distinguir de las formas de organización administrativa. Y creo que lo que podríamos decir que hay que hacer es acotar el manejo que en nuestro orden jurídico se hace de la palabra autonomía. Y aquí, si pudiera agregar, es que frente a la forma centralizada, por ejemplo, dice la ley orgánica de la administración pública señala, las dependencias, las secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados, los cuales les estarán subordinados, es decir, tendrán una autonomía técnica para realizar una actividad específica, guardando subordinación frente a la centralización. Ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el CISEN. Cada secretaría puede aglutinar órganos desconcentrados. La organización descentralizada implica ya organismos que, bueno, en nuestro país reciben el nombre de entidades paraestatales, que eso, bueno, ya es otra, la misma identificación del nombre ya es problemático, pero bueno, organismos que cumplen con funciones o prestación de servicios que guardan, eso sí, una autonomía frente a la administración centralizada, que puedan tener un personal jurídica propia, patrimonio propio, régimen jurídico propio, que están destinados a prestar servicios, en específico en la atención de servicios públicos o de asistencia social. Están desapareciendo muchos organismos descentralizados.
Por ejemplo, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, lo fueron en su momento para convertirse ahora en empresas productivas del Estado. ¿Hay alguna diferencia? Yo creo, es una nueva categoría, pero yo creo, particularmente pienso que no dejan de ser organismos descentralizados. Lo que ya no están integrando es administración pública paraestatal. Y se manejan corporativamente. Con ¿Cómo se llaman empresas privadas? Como si fueran, siguen siendo empresas públicas. Siguen siendo pero empresas el manejo públicas, es como si pero el manejo es corporativo, incluso así se menciona también en la regulación. Entonces se crea una nueva categoría, empresas productivas de Estado, que incluso sale de la administración pública paraestatal, pero en la práctica sigue teniendo una íntima relación. Claro. Yo en ese punto, perdón, sí, considero que hay una laguna seria en nuestro sistema jurídico, porque nos tardó en México reconocerlo paraestatal mediante una reforma constitucional de 1981. En 1981 se establece que la administración pública federal será centralizada y paraestatal. Y paraestatal se reconocían ya los organismos descentralizados. Pemex, Comisión Federal de Electricidad, formaban parte como organismos descentralizados. La Ley Federal de Entidades Paraestatales y su reglamento decía, bueno, cierto tipo de organismos serán empresas públicas por la forma en que producen bienes o servicios, deberán tener rentabilidad financiera. Y ahora llega este esquema que, en mi opinión, sin ningún fundamento de fondo que sustente, dice, bueno, ya no son paraestatales, ahora son empresas productivas. Y yo ahí, desde el punto de vista jurídico, bueno, ¿y cuál es su esencia? ¿No tiene un sustento jurídico? Yo considero que no. Pienso que la esencia sigue siendo un organismo descentralizado. Bueno, incluso en el nombre, ¿no? Sigue siendo empresas productivas del Estado. Del Estado. Lo cual cabría decir que son paraestatales. Existe un organismo descentralizado porque el Estado lo quiso crear. No es una potestad alejada del Estado, no, al contrario. Por la potestad estatal es que existe el organismo descentralizado. Y cuando hablamos de descentralización, muchos pensamos, la Ciudad de México ya es enorme, es una megalópolis. La verdad es que si sigue creciendo, pues no sé a dónde podremos llegar, a los límites de Cuernavaca, a los límites de Pachuca, qué sé yo, más allá todavía. Y muchas veces se plantea en el término de descentralización que hay que sacar dependencias de la Ciudad de México. Creo que ahí estamos confundiendo descentralización administrativa con desconcentración territorial. Creo que eso es lo que estamos confundiendo. Porque la descentralización, específicamente el organismo público descentralizado, tiene un objeto preciso señalado en la ley. Entonces, realizar actividades estratégicas o prioritarias, me va a corregir, yo creo, aquí el doctor Rendón Huerta, si me falta alguna, realizar, obtener recursos para la asistencia social o para la seguridad social, prestar servicios públicos o de servicio social, por ejemplo, de servicio social, el Instituto Nacional de la Juventud, son organismos descentralizados. Ese es su objeto preciso. Un descentralizado puede servirse de la forma desconcentrada también territorialmente. Entonces, pueden coexistir esas formas. Recientemente uno de los candidatos a la presidencia de la República habló precisamente de esta desconcentración territorial y señalaba que muchas dependencias del Ejecutivo, secretarías del despacho presidencial, tienen razón de estar en la Ciudad de México, que deberían ir, por ejemplo, recuerdo agricultura al estado de Sonora. Marina, se ha hablado muchas veces que se vaya a Veracruz. ¿Es posible esa actividad? Considero que sí es factible, aunque también hay que reconocer que ya está en la ley. Está determinado que las secretarías pueden tener delegaciones. Sí, así como tienen órganos desconcentrados, tendrán delegaciones cubriendo un ámbito territorial o regional, sí, de acuerdo a las necesidades de la población. Es decir, una dependencia ya cuenta con delegaciones. Trasladar en esta desconcentración territorial que señala la doctora a la sede, a las oficinas centrales, a otra entidad, va a implicar que también en la Ciudad de México existe una delegación. O sea, de todos modos va a haber una delegación. Así es. Tal vez eso tendría una ventaja, ser el detonador del desarrollo para determinada región. Yo ahí diría, hablando rápidamente, que ojalá no las colocaran en las capitales de las entidades federativas para no reproducir el modelo de la Ciudad de México, sino en zonas que necesiten ese detonador
para el desarrollo. Y Desde sobre luego, todo, sí tendría que ser la capital. Por ejemplo, en Guerrero está más desarrollado Acapulco que Chilpancingo, la capital. habría que ver si eso sirve al desarrollo del país, si eso es conveniente al desarrollo del país. Y desde luego bajo una estricta planeación. Sí, porque tenemos las experiencias ya no tan cercanas de la desconcentración territorial del INMECAFE, el Instituto Mexicano del Café, que se fue a Jalapa, y del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, que se fue a Aguascalientes, causando graves problemas en las zonas a las que llegaron. Lo refería. Creo que ahí importa mucho la planeación. Cuidar todos los detalles, una verdadera administración inicia con una adecuada planeación y organización. Pero ahora bien, hay que recordar también que, bueno, tenemos que hacer uso de la tecnología. Afortunadamente, los sistemas, los medios de información tecnológica, pues, permiten hacer ese planteamiento de tener oficinas centrales de las dependencias en ciertas ciudades del interior de la República, funcionando y conectadas, obviamente, con el resto, porque la administración pública no funciona independiente. Claro. Hay dependencias globalizadoras. Ya están interconectadas. Exacto. Hacienda y Función Pública son las globalizadoras, todo, tienen que ver, es porque la ley orgánica de la administración pública, refiere esa congruencia global que tiene que ver con programación y presupuestación. Claro. Pues el tema da para mucho más. Yo creo que tendremos que platicar esto en una próxima ocasión. Mientras tanto, les agradezco mucho, doctora. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Doctor, gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Aunque semánticamente tienen los mismos significados, desconcentración y descentralización son cuestiones muy diferentes. Ya escuchó usted a los expertos. Ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches. No, siempre te lo fijo, tú nos haces firmar, o sea, ya se reúnen todo eso, no es primero. Listo. Bueno, con este video espero que sea un poquito más esclarecido el tema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, los escucho. Hola. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos simplemente para ronda de preguntas.